han estado todos en la cena con la pantalla de café. Queríamos, pues básicamente agradecer que nos acompañéis en esta cena todos los que estáis entre nosotros. Y entre ellos, pues no voy a hablar más y voy a presentar primero a don Ángel Aparicio Domènech, que representando un poco a todos los alumnos y el sentir nuestro, dirigirá unas palabras a los presentes. Bueno, la verdad es que no tengo para que te copillas de más y entonces espero poder terminar el discurso con bastante dignidad. Pero bueno, os pido disculpas de antemano. Reverendísimo señor Canciller de la Universidad Católica de Valencia, don Carlos Osoro, muy especialmente queremos agradecer la presencia del excelentísimo señor vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y padrino de esta primera promoción de juristas de la Universidad, don Fernando de la Rosa, cuya presencia de aquí pues, nos honra y nos engrandece tanto en nuestra facultad como en los que estudiamos en ella. El excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, doctor don José Alfredo Peris, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, don José Vicente Morote, señor vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Católica de Valencia y delegado de esta primera promoción, don Daniel Trabuch, sin cuya dedicación y esfuerzo esta graduación habría sido imposible, señores vicerrectores, miembros del Consejo de Gobierno y del patronato, doctores y profesores del claustro de nuestra facultad. Estimados compañeros, hay realidades que embellecen la vida, algunas tan sencillas que pasan incluso por desapercibidas. Una de esas realidades es la confianza. En fiarnos o no fiarnos nos jugamos mucho. La confianza, dentro de las relaciones humanas, tiene que ver con la fe, que más que creer solamente en aquello que no hemos visto, es confiar en quienes nos rodean, en lo que estos nos aportan y en su interés y dedicación hacia nosotros. Empiezo hablando de confianza porque es lo que hoy nos da la oportunidad de cerrar una etapa y empezar otra, celebrando como comunidad universitaria la graduación de la primera promoción de juristas que se ha formado en el seno de la Universidad Católica. Si echamos la vista atrás y hacemos un recorrido de lo vivido hasta la fecha, nos daremos cuenta de que hemos dedicado la mayor parte de nuestra experiencia humana a aprender aquello que nos han enseñado. Hemos confiado durante un largo tiempo en todas y cada una de las personas que han estado a nuestro lado. Pero todos recordamos con gesto amable a quien nos enseñó a sumar, a quien nos intentó por los libros, o incluso al maestro que nos reprendía en el colegio cuando no actuábamos conforme a las normas. Y cómo no, a nuestros padres, cuando después de la bronca llegábamos a casa. El derecho, pues, como ciencia jurídica, rige a través de normas, la mayoría de ellas positivizadas en nuestro ordenamiento, un modo diario de convivencia y propone, frente a un conflicto generado entre personas, una solución lo más equitativa y justa posible. En otras palabras, acuérdense de Robinson y Viernes, en la reconocida novela de Daniel Defoe. No es hasta el instante en que se conocen cuando surge una relación jurídica y con ella la necesidad de establecer un marco normativo que regule las desavenencias que se crean entre ellos, mientras liberan a los prisioneros de la tribu indígena. Todos nosotros, estudiantes, podemos dar fe de ello. La convivencia en el aula no es siempre modélica. Ya lo firmaba Cicerón en aquella cita, ubi homo ibi societas. Ubi societas ibi ius, ¿no? Donde está el hombre hay sociedad y donde está la sociedad pues hay derecho. Pero en el tiempo transcurrido hemos experimentado la madurez que supone estudiar en una universidad, aplicando el sentido común a los conflictos normales del día a día y poniendo por delante nuestro interés por el estudio y el aprendizaje de las ciencias jurídicas, lo que ha generado vínculos de amistad que en muchos casos son ya indestructibles. Esta labor no podría haberse llevado a cabo sin la inestimable función de aquellos profesionales del derecho, a quienes no solamente hemos confiado en nuestra educación, sino que recíprocamente han depositado en nosotros la esperanza de obtener un alumno formado y agradecido a lo expuesto. Dentro de esto, nuestro profesorado, desde los inicios, nos ha dejado entrañables recuerdos, no solamente dentro del aula, sino también dentro de los abstractos 5 minutos de descanso, las charlas después de clase o las salidas y visitas para que cazásemos la realidad. Dentro de estos momentos hay recuerdos. Recordamos, entre otras cosas, aquellas clases magistrales de don Salvador Vilar, los temas récords explicados en 23 minutos, la razón de por qué
no se debía fumar en la puerta de la universidad como motivo de la entrada en vigor de la reforma de la ley antitabaco, o la diferencia entre nulo y anulable, una situación inentendible hasta que nos ilustró con una metáfora deportiva. Si el Barça marca un gol fuera de juego, es nulo, obviamente. Aunque si lo marca el Valencia, dependiendo de los casos y de la intervención de Liniers, puede ser anulable. Aquellas referencias continuas al derecho sustantivo, las formalidades y el estilo que forman parte de la tradición jurídica en asuntos judiciales, como en nombre del rey le pido, en el nombre del rey ordeno y el mío propio le pido, o sus 5 minutos de cortesía al empezar el examen, o si tomamos la decisión de abandonar, nos hicieron probar de primera mano la esencia del derecho como antaño se vivió. Y aunque hoy no está aquí presente don Salvador Vilata, pues sin duda es maestro de maestros, ¿no? Recordaremos también las clases de Derecho Penal con don Francisco Silla, sus minuciosas respuestas en los test final de tema, el politono de las campanas de su teléfono móvil que repetían que atención que se representaba la batalla de la guardia, ¿no? El recuerdo permanente de que un desarmado cuando rompía el candado y le robaba su bicicleta no la roba sin gusto, porque no hay fuerza para acceder. También las clases de Derecho Mercantil con don Ramón Trenor y Luis Sebastián, explicando que nos pusiésemos como nos pusiésemos, era imposible montar una sociedad familiar sin que alguno de los hermanos discuta por qué el padre ha nombrado al otro consejero delegado. La paciencia de Ernesto Rey explicando el mercado alternativo bursátil con las conclusiones de don Francisco Soler sobre la articulación jurídica de las garantías de valores cotizados como una simple verdad. Todos ellos garantizando siempre la excelencia y la exquisitez académica que les caracteriza. Gracias. A Carlos Romero y Francisco Serantes, a quienes nos introdujeron en el apasionante mundo del derecho tributario. Ese lugar en el que, adornado con una pizca de esfuerzo y humor, tiene cabida desde Homer Simpson, el cumplimiento de nuestras obligaciones con Hacienda, con el Sorolla que todos tenemos en casa, o que la limitación de deducirse el IVA del artículo 95 no es incompatible con almorzar diariamente en Casa Vela. La experiencia tributaria culminó con la intervención de don José Manuel Barán, que tampoco se encuentra aquí, persona capaz de convertir el rendimiento de actividades económicas en un monólogo de la comedia y terminar de animarnos cuando no entendíamos nada con aquello de la vida sigue y el supuesto contigo. Las clases de internacional capitaneadas por el profesor Arrufat, con su tabla de países de la que no había datos ni siquiera en internet, sus incansables referencias hacia aquel alumno escayolado al que se le aplicaba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, o la odiosa lista de notas que permanecía durante meses en la puerta de su despacho. Todo para que entendiésemos que existe un mundo más allá de las fronteras y que debemos contar con él. El proceso de la doctora Diana Marcos, cuya sustancia no tenía cabida suficiente en la ley, ni siquiera en sus propias diapositivas, que podrían considerarse una obra exponente del barroco tardío gracias a su temor a los espacios en blanco. Con la atención que prestábamos todos la semana de antes del examen al sorteo de la 11, dado que la suma de la combinación ganadora determinaba el orden de la realización del examen oral. Sin duda, después de ello es imposible pues, no parar el proceso, ¿no? A nuestros profesores de Derecho Constitucional, don Vicente Garrido y Ferran García, quienes tuvieron el honor, por lo que fuere, de darnos nuestra primera clase de Derecho en la facultad, leer nuestra primera sentencia, la 5385 del 11 de abril del Tribunal Constitucional, una buena sentencia, no como la que hacen ahora. De ellos recordaremos siempre las lecturas de 5 periódicos todas las mañanas de don Vicente, acompañado fielmente por uno de sus cigarros, por la entrada de Ferran en el aula, escuchando la radio como si se hubiese perdido. Y cómo olvidar las rectilíneas clases de Pilar Vázquez, sus continuas referencias a eso que llaman silencio, la injusta aplicación de la ley de costas en su chalet de Javia, sus comentarios al mítico juicio de los controladores aéreos o el aumento de las probabilidades
probabilidades de sufrir el síndrome del túnel carpiano con la cantidad de apuntes que teníamos que tomar. Todo para que luego viniese Gerardo, con aquello de que nadie es honrado hasta que tiene la oportunidad de ser deshonrado. Que ya nos hacen leyes como la de espectáculos taurinos del 91, que el derecho siga la vida, o sus 3 conocidos errores por los que habría que quemar la Constitución. También Javier Gómez Ferrer, con quien hemos disfrutado de sus intensos debates liberalismo e intervencionismo, recordando siempre que España es el país de los consejos y las comisiones reguladoras. ¿Y quién no se acuerda del viaje a Bruselas? Las carreras por entrar al ascensor de la delegación valenciana en Bruselas, del que nunca se salía, por cierto. Aquel hotel de desayunos creativos, donde para dormir era necesario desconectar el teléfono y atrincherar la puerta de la habitación. La maleta olvidada de Juanito. El Parlamento Europeo, donde actuábamos de lobby frente al profesor de Derecho Comunitario en zonas sin cámaras de vigilancia. No crean que me he olvidado de los civilistas. La doctora Pilar Estellés sufrió nuestros ataques en pro de la liberalización de la legislación de sucesiones en España. Los debates sobre el significado de las preguntas de sus prácticas, el desafío que supone partir una herencia, o las recomendaciones literarias dejando constancia de que es posible leer un libro cada semana, y ya lee 52 al año, como me he dicho. Nuestro estimado doctor Juan Morote, a quien le debemos el honor de saber que para ir a los toros no sirve llevar cualquier objetivo en nuestro reflex, que las mejores alcachofas están en Benica, que no es lo mismo cazar con una zubillada que con una rizabalaga, con sus descripciones sobre el paisaje y las bondades de Ánica, el mejor pueblo del mundo. Con su estilo siempre atento y cortés, nos demostró que la educación no es simplemente hablar y contar cosas, sino que hay que enseñar para que quien esté enfrente sea capaz de aprender. En este último apartado de los civilistas, quiero hacer mención especial a otro, quizá uno de los que más disfrutaban dando clase en nuestra universidad. Me refiero sin duda al profesor Rafael Gómez Ferrer Sapiña, a quien, a pesar de no poder compartir con nosotros este entrañable momento, recordaremos siempre por la calidad doctrinal de sus afirmaciones, la seguridad de que es más probable encontrar por la calle un dinosaurio antes que una sociedad comunitaria por acciones en el tráfico jurídico, o sus conocidísimas anécdotas sobre su estancia en Galicia, que reproducían un acento lugareño inigualable. Sin duda, este es nuestro pequeño homenaje a don Rafael, que falleció a mitad de este periplo universitario, ¿no? A quien sin duda debemos mucho. Así que, muchas gracias. Sin duda podríamos estar aquí toda la noche recordando a todos los profesores y, sin embargo, la premura exige ya que concluya, no sin olvidar antes, que todos los momentos ingeniosos que hemos pasado con ellos nos han demostrado que es posible conjugar la experiencia educativa derivada de la tradición jurídica con la exigencia del rigor académico y la preparación para el futuro profesional que comporta el estudio de Derecho. Pero todo este recorrido habría sido en vano sin la intervención, supervisión y guía de nuestro decano y comandante en jefe, el doctor don José Vicente Moreno. No solamente ha ejercido de profesor de Derecho Administrativo, sino que ha actuado como un padre comprometido con la educación de sus hijos. Bueno, a veces más como una madre que como un padre, pero bueno. Con él hicimos nuestra primera simulación judicial en clase sobre Petri y Descarga. Pero por poco que yo destaque ahora de él, nos acordaremos mucho siempre, tanto por aquello que hay que leer el BOE diariamente, aunque sea después de ver si el cliente nos ha pagado, que cuando vamos a tomar cervezas con los amigos hay que hablar jurídicamente, que la ley 30/92 hay que tenerla en la mesilla de noche, porque es la ley de cabecera, como la llaman, o que si no estudiábamos suficientemente podríamos acabar de porteros de discoteca. Sin olvidar aquellas charlas en el salón de actos que una vez terminada la presentación abandonaba para hacer frente a sus obligaciones profesionales, abandono rebautizado cariñosamente por sus alumnos como la huida del derecho administrativo. Y cómo no, por su existencia a la hora de nuestras necesidades, ya fueran materiales o académicas, o por sus incansables referencias al aprendizaje de idiomas, la excelencia y la calidad educativa de esta facultad, que hoy, al nacer esta primera promoción de juristas,
he cumplido con éxito el tiempo y la dedicación empleados en la causa. Un reto sin cuya implicación no habría sido posible. Por todo y por él y por muchas cosas más, gracias, señor Cano. En definitiva, nuestro paso por la Universidad Católica nos ha enseñado a pensar, a ser lógicos, a darnos cuenta de que el derecho es más que una carrera, es un estilo de vida. Una vocación que nace en la universidad y que a medida que vamos creciendo, todo lo que ella comporta pasa de la institución académica al jurista. Si me permiten, como decía el profesor Capella, catedrático de Filosofía Política y Moral, recuerda siempre que dentro de la universidad hay otra universidad. Está construida por los estudiantes que no se conforman y tratan de aprender por sí mismos, por algunos profesores que están dispuestos a enseñar y aprender y a contarte tanto lo que saben como lo que no saben, por los programas oficiales de estudio